unos minutos de las 2 de la tarde. Estamos aquí junto con ustedes a través del aire de Canal 7 de Jujuy. Estamos en Entre Líneas. También estamos en las diferentes plataformas a través de las cuales se emite nuestra señal. Compartimos a partir de este momento 30 minutos con un personaje de Jujuy que nos hace sentir cada día más orgullosos de tener todo lo que tenemos. Vamos a compartir el perfil de nuestro invitado de hoy. Nos acompaña aquí en Entre Líneas Jorge Delfín Calvetti. Él nació en Maimará y estudió en su pueblo natal. Luego lo hizo aquí en San Salvador de Jujuy y concluyó en Buenos Aires. Tiene 40 años de ejercicio en diarios y medios digitales. Fue secretario de Cultura de la capital y actualmente es director de prensa y difusión de la legislatura. También es miembro honorario de la Unidad de Historia Regional de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la UNJU. En el año 2012 fue reconocido por su militancia gremial y su trayectoria honorable por la Confederación Sindical de Trabajadores en Medios de Comunicación Social. Además recibió la medalla de oro Macedonio Gras, que es la distinción más alta del periodismo jujeño. En enero presentó su primer libro, Güemeses Jujeño, el batallón preferido de Belgrano, 10 crónicas de nuestra historia. Hoy nuestro invitado es Jorge Calvetti, muy conocido como Waki dentro del ambiente de la legislatura. Con él vamos a charlar en unos minutos aquí en nuestro en línea. Las 2 de la tarde con 13 minutos y hoy con nosotros Jorge Calvetti. ¿Cómo estás? Bienvenido. Claudia. Bien, no, te agradezco mucho la invitación. Muy bien. Jorge Calvetti Calvetti es un nombre que tiene mucho peso dentro de las letras de Jujuy. Sí. ¿Cómo se trabaja? Sí. ¿Cómo se vive con eso, teniendo esto de ser periodista y escritor también? A ver, yo te diría, no solo de mi padre, sino mi abuelo. Mi abuelo también fue político, fue uno de los fundadores del Partido Radical, fue senador, diputado nacional, integró el primer gobierno del doctor Carrillo, que fue en 1918, pero ya más o menos uno viene trabajando, insertándose en esta vida de ser un poco protagonista sin quererlo, porque uno siempre es el nieto el hijo de, siempre, y uno tiene que cargar un poquito con ese peso. Y pero, encima Jujuy, la sociedad de Jujuy es tan chiquita. Sí, es muy chiquita y es muy linda, pero también te digo, a mí tuve la gran suerte de también cuando estudié en Buenos Aires, por medio de mi padre, conocer a grandes personalidades que me fueron haciendo llevar más pasadera el ritmo de esta vida, porque uno afronta tratando casi diariamente, por ejemplo, con Carlos Mastronardi, con Abelardo Castillo, con el Peque Lanuza, con José Luis ¿cómo se llama? Perdón, Manucho Mujica Lainez. Bueno. Era todo un grupito muy selecto, a veces iba Adolfito Bien Casares, era un grupo muy selecto que se juntaban en el Edelweiss, en un restaurante que está en Buenos Aires, que es bastante lindo. Entonces ¿Y siempre... cómo estaba ahí Jorge Calvetti en ese grupo? Jorge Calvetti, hijo, iba... mi padre trabajaba en la prensa, era el redactor de la prensa. Entonces yo a la mañana estudiaba, iba al colegio, a la tarde estudiaba y a la nochecita me iba a acompañarlo. Cuando terminaba el trabajo de él aproximadamente 11 de la noche, nos íbamos al Edelweiss donde ya estaba el grupo. La tertulia esa. La tertulia, que era clásica de periodistas, porque la mayoría eran periodistas y tenían unas buenas charlas, unas buenas riquezas, bastante anécdotas cada vez eran impresionantes. Entonces me fui mamando todo eso y para mí era habitual verlo a Adolfito Bioy Casares o era estar con el Peque Lanuza. Además, los colegios que él me llevó en Buenos Aires me sirvieron mucho. Por ejemplo, uno de los artículos que yo escribo sobre el Balón de Holberg. Personaje dentro de la historia. Si hablamos de Manuel Belgrano, claro, hay que hablar de él. Bueno, pero yo en el colegio me conozco a uno de sus descendientes y de ahí me dice, yo tengo un libro de mi papá, tengo tal libro que... Tiene un libro que está escrito en francés, Las Memorias de la Artillería,
que tiene barro en las tapas y en la parte trasera. Es decir, que él me dice, porque él después se retira y se va. Es decir, ese barro fue hecho acá en Jujuy cuando tenía el libro de consulta para hacer los cañones. O sea, vos me contás que hay una persona que tiene un libro del Barón de Holberg, que estuvo acá en Jujuy, él y el libro, obviamente, y que después Está en Buenos Aires, lo pude ver en Buenos Aires. Mirá qué lindo. Así que A ver, hablamos de tu abuelo, hablamos de tu papá, y hablemos de vos. ¿Quién sos vos, Joaquín? Yo tengo ya más de 40 años en el periodismo y cuando te contaba que iba a acompañarlo a mi padre, era el chiquilín, que tenía varios amigos ahí que eran otros periodistas jóvenes, y ellos me inculcaron la pasión por el periodismo, que después aquí se sumó lo que hizo Quique Paz, Leandro Europa, que me llevaron a Pregón, que fue el primero. Pero ahí, como chico travieso, ¿qué es lo que hacemos? Hay que darle una tarea. Entonces me pasaban la información que ellos ya la habían hecho y yo tenía que dar la vuelta y hacer un proceso de la misma información, encararla de una manera diferente y una linda manera de aprender. O sea que ya hacías tus ensayos ahí. Claro, ellos ya me enseñaban a practicar y empecé a practicar. Y después, bueno, tuve la suerte también, por medio de mi padre, empezar a trabajar para Editorial Perfil, porque estaba como secretario de redacción del Bebe Martínez, o en Tiempo Argentino, que estaba Bursaco, que era el padre del actor funcionario. Es decir, también tengo que decir, ¿no? Gracias a los contactos de mi padre, tuve bastante relación con los medios Se te abrieron las puertas. Se me abrieron muchísimo las puertas. Joaquín, y esa persona de letras, ese periodista, ¿qué cosas lindas te dio el periodismo a lo largo de tu vida y qué otras no tanto que hubieras preferido evitar? No, el periodismo me dio muchísimo. El periodismo me dio bastante. El periodismo me dio la posibilidad de contactarme con el ambiente interno de la política en forma regular. Entonces, por eso creo que le debo mucho. Sí, lo que por ahí, no puedo decir que sea un sinsabor que se deba a eso, pero por ejemplo, en el año 77 a mí estuve preso por la dictadura. Pero, preso político. Preso político, pero solamente porque decían que en mi casa de Maimará se sacaban libros para leer. Es decir, no concebían de que dos campesinos, que había Mario Quiquise y Ranga, que eran muy amigos míos, tengan que yo les preste libros para que ellos vayan a leer. Entonces un poco les molestaba eso y un poco decir, porque está prestando libros es por algo. Y ahí me guardaron, estuve un tiempito. ¿Cuánto tiempo estuviste preso? 28 días aproximadamente, 27 días. Era complicado, después me di cuenta que era complicado porque a mí me detiene el ejército. Y yo, de ahí de Maimará, estuve gracias a Tomasa Quiquise, una mujer de Maimará que me llevaba comida, me llevó frazada, que me trató de apoyar en todo momento. De ahí me trasladaron a Tilcara, a la policía de Tilcara. De ahí me trasladaron a la policía de Humahuaca. Y de ahí recién vine acá, que me pusieron preso en el comando radioeléctrico donde estaba Ernesto Jaime, el tristemente célebre Ernesto Jaime. Ahora, ¿qué es lo que me preocupa a veces? Me preocupaba. Era que recién cuando ingresé a Jujuy aparecí como blanqueado del ejército. Que el ejército me deja acá. Yo ya venía varios días preso y ahí después me quedé pensando. Pero ¿cuántos años tenías? 23 años. ¿Y habías tomado dimensión hoy, a tu edad? Si ves para atrás, ¿te das cuenta que en ese momento habías tomado dimensión de lo que te pasaba o la tomaste recién con los años? La tomé con los años. Que me parecía a mí, bueno, una equivocación. Ya está. Pero después ya pasó, no hubo reclamo. Pero bueno, es difícil, ¿no? Es difícil todo este proceso. Demasiado jovencito. Sí, demasiado joven. Y además de decir, a ver, un poco, no me torturaron humanamente, pero sí interiormente, porque me decían, hacían simulacros de suicidio, de fusilamiento, esas cosas que, bueno, uno... Es muy violento, ¿no? Lo sentía. Claro que sí. Jorge, sacaste tu primer libro, Güemes es jujeño, un hombre de las letras que mamó las letras desde muy pequeño. ¿Cuál es el género que más te atrapa? ¿El tipo histórico, documental,
¿O hay otros ensayos de poesía o otros ensayos narrativos? No, yo creo que fundamentalmente, por ejemplo, de las charlas que yo te hablaba y te decía que tenía con mi padre, estaba el Peque Lanusse. El Peque Lanusse era Lanussa, no era Lanusse. Lanussa era un escritor historiador, y él es el que siempre me contaba historias, me iba llevando hacia la historia. Mi abuelo, que había conocido, por ejemplo, a Anselmo Estopiñán, que es de la bandera de Macha, que tenía referencias porque cuando hacían política. Entonces, por eso me lleva a mí a hacer y a valorar el periodismo de investigación. Yo no soy historiador, soy un periodista de investigación. De investigación histórica. Histórica, claro. Entonces, me considero un cronista de nuestra historia. Entonces, por eso tuve un problema de salud cuando estuve en el 2015 en Buenos Aires y tenía bastante tiempo como para conocer y estar en el Museo Mitre, en el Archivo General de la Nación. Sí, yo siempre hay alguien que fue un poco una guía en esto, que siempre me decía, no, siempre tenés que mirar tal cosa, tenés que ir observando tal, que fue la doctora Viviana Conti. Entonces ella me fue un faro que yo tenía para poder hacer estas investigaciones históricas, que me valgo de los historiadores, ¿no? Por suerte, porque ellos son los que hacen realmente el trabajo. Claro, sí, es buscar todos los elementos de acuerdo a lo que vos estás buscando. Claro, ahora, y además hay que ver que yo lo que trato es de que sean crónicas breves. Si yo no puedo agarrar y pensar para el turista o para un alumno, hablar sobre, supongamos, el batallón de los patriotas decididos. El batallón de los patriotas decididos es un artículo que tiene 5 páginas, pero es para hacer un libro, pero para el investigador, no para un estudiante o no para un turista. Pero en consumo rápido no. Consumo rápido, claro. Es decir, lo que yo quiero que llegue a toda la comunidad. Y los patriotas decididos, he descubierto cosas muy lindas que me guiaban los historiadores, como el caso de que él se nombra capitán de los patriotas decididos. Y durante la batalla de las Piedras, durante la batalla de Tucumán, él dice, mi batallón, él lo llevaba todo el tiempo, lo acompañaban a él. ¿Te referís a Manuel Belgrano? Claro, lo llevaban a Manuel Belgrano. Es decir, y él dice, me he nombrado capitán. Es decir, él fue el verdadero brazo ejecutor de los patriotas decididos en esta historia. Está todo documentado. Todo lo que yo más o menos quise y escribí, lo documenté. ¿Y qué pasa con este hombre maimareño, con este hombre jujeño, cuando vas descubriendo la historia de tu provincia? No, me encanta porque veo la quebrada, veo los cerros, veo que todos ellos han sido testigos de todo nuestro pasado, porque yo digo siempre, lo repito, Jujuy fue el escudo de la patria. Nosotros defendimos. Ese es un concepto nuevo, ¿no? El del escudo es un concepto porque nuevo. Es que nosotros no podemos quedarnos solamente en la bandera ni en el éxodo. Nosotros tenemos más de 200, cerca de 200 combates en nuestro territorio. Nosotros fuimos los que pusimos el pecho. Por eso es lo que yo digo, el escudo de la patria. Nosotros, estaba Arias, estaba De la Corte, estaba Álvarez Prado, estaba Uriondo, estaban todos ellos al frente de nuestra frontera. Por eso siempre digo yo ese concepto. Y después, bueno, también uno va mamando cosas como, por ejemplo, cuando estaba en la primaria, salíamos de los viajecitos que uno va de turismo, que van con el grupo, íbamos a la posta de Hornillo, me encantaba estar en la posta, ver todo lo que había cuando ya empezaba a conformarse. Entonces un poco uno se va mamando la historia, todo. Tengo muchísimas cartas o, por ejemplo, en documentos en que Horacio Carrillos, conjuntamente con mi abuelo, sobre política, sobre muchos antecedentes, además de lo que me dejó mi padre, ¿no? ¿Y cómo ves la relación, siendo periodista de documentación histórica y mientras vas reconstruyendo esas historias que a vos te gustan, cómo ves la respuesta de la gente a nuestra historia? ¿La ves interesada o no? ¿O te parece que la historia no se cuenta de una manera interesante como para que la gente la asimile? Desde tu punto de vista. Yo lo que creo que, no es que quiera darme corte nada, pero lo que sí veo que, por ejemplo, hay unos artículos que son de 80, 90 páginas. Y uno no puede, un alumno o una persona,
acercarse a un tema que le va a demorar un mes. Entonces, por eso veo que con este libro, lo que yo pretendo, tan corto, que se interioricen en forma rápida. La gente que se interiorice y que sepa qué es lo que está pasando con esta historia. Aquí yo lo que estoy aportando, lo que aporto, son nuevas visiones de nuestra historia. La cantidad de datos que hay, por ejemplo, en el Barón de Holmberg. Con el Barón de Holmberg descubrimos que hay una carta de Diego de Pueyrredón, Juan Martín de Pueyrredón, que él dice que él no va a usar las escarapelas porque le parecen nimias reformas. En el otro lado estaba el ejército de Artigas, que tampoco las usa. El que las usa es Belgrano y las hace acá en Jujuy. El Barón de Holmberg, entre las cosas que él deja, se encuentran dos preseas de hierro que eran para hacer las escarapelas y después pintarlas, y se puede identificar el ejército argentino. Así que son cositas que vamos encontrando, que se encuentran de nuestra historia. O, por ejemplo, la documentación de Güemes, que tuve la suerte de conocer al coronel Vidondo y a Juan Marchena, un catedrático de la Universidad de Sevilla, que ellos son los que me aportan la foja de servicio de Güemes. Ahora, el título del libro, yo sé que Güemes siempre va a ser salteño, nunca lo vamos a decir a partir de ahora es jujeño. No se lo sacas más a la gente de la mente, ¿no? Es decir, la documentación, a mi entender, nos lleva a dar claros indicios de que fue y nació en territorio jujeño, yendo hacia la provincia de Salta. Por eso yo pongo en duda, el título es un signo interrogatorio, un signo de interrogación que tiene que ser después que lo lean, el que lo lea y que se interiorice, diga, puede ser, no puede ser, existe documentación cierta o no, pero bueno. ¿El jujeño es tan apasionado por Belgrano como el salteño por Güemes? No, el salteño, porque el salteño hizo una marca registrada, una marca de turismo de Güemes, que no lo hicieron otras provincias. Por ejemplo, uno puede hablar a veces preguntan si San Martín nació en Misiones, Corrientes, queda la duda. En Yapeyú va a estar toda la vida. Claro, por eso, pero es decir, entre ellos, pero no hicieron ellos una bandera de que acá nació San Martín, acá fue la bandera, que es el otro. En cambio, Salta sí lo hizo, y nosotros lo que tenemos que hacer también es decir, revalorizar a todos nuestros héroes que estuvieron defendiendo tanto la quebrada de Humahuaca, San Andrés, como el coronel Arias, con todos ellos, que para mí se sumaron, que fueron parte de los patriotas decididos en su momento, porque, por ejemplo, hay cosas que nosotros no valoramos y no recordamos. Y no conocemos. No conocemos. Yo te voy a dar, por ejemplo, la historia de Belgrano, que la escribe Bartolomé Mitre, hay una parte en que él dice, por orden del general Balcarce, por orden de general Belgrano, el coronel Balcarce crea en Humahuaca el primer destacamento de caballería gaucha. Nunca nosotros valorizamos eso, que Belgrano haya creado en Humahuaca el primer destacamento de caballería de gaucha con título. O, por ejemplo, que Rinconada es el único pueblo que ha sido incendiado 2 veces, y lo cuenta en una parte Belgrano y en otra parte Pezuela, el coronel español. Es decir, hay cositas que, por ejemplo, a mí me parecen interesantes que sean más conocidas, más difundidas por nuestra sociedad. Estás muy metido dentro de la historia. A ver, hagamos un ensayo. Estás en el 23 de agosto de 1812. ¿Quién te gustaría ser? No. ¿Quién te gustaría ser? Volvamos en el tiempo, tenés la posibilidad de soñar, de imaginar a quién te gustaría poder encarnar. No, me encanta, un salteño, el coronel Arau, Moldes. ¿Sí? Es un personaje durísimo, un personaje excelente. Es un personaje que se acerca a Belgrano con 130 salteños, que a pasar del grupo de los patriotas decididos, es una persona que realmente es valorizada por Belgrano en todo momento, porque es una persona que va al combate con toda su gente. Y es tan llamativo todo lo que pasa, porque al mismo Belgrano le llama la atención las tropas la jujeña y de Pico también, que estaba con él, le llama la atención
que cuando es la batalla de Tucumán, las tropas que lo acompañaban, que es decir, tanto estos los patriotas decididos, no robaban nada. Ellos mataban o peleaban y seguían avanzando. Pero no saqueaban, ni tampoco hacían daño. O sea, claro, a ver, la muerte es claro, tremendo. Bueno, pero hay otros delitos. Lo que pasa es que el ejército en ese momento estaba acostumbrado al saqueo. Y él lo dice, me impresiona porque no, ellos siguen el combate y siguen contra el enemigo y siguen avanzando. No son saqueadores, ellos están por patriotas defendiendo este país, están luchando. Sí, es lindo. Claro, 23 de agosto de 1813 se va el pueblo. Claro, y si pero también se va el pueblo, pero hay algo que también tenemos que aclarar. El pueblo Belgrano en esa oportunidad se lleva rehenes. Rehenes, familias españolas que las lleva acompañando en el éxodo para que no dañen a las que se han quedado, algunas que se han quedado y que no han podido viajar. Bueno, eso está en 2 cartas que él tiene, que escribe ese día, el 23 de agosto, una a la mañana y una a la tarde, ya cuando se está retirando. Y él dice, ¿por qué no incendia la ciudad? El daño que iba a ser más productivo y después que lleva preso familias de rehenes. Que son detalles que no se conocen, ¿no? Son detalles que quedaron perdidos en la historia. Claro. Te llevo al 27 de abril, unos años después. ¿Ahí quién te gustaría ser? No, realmente la astucia que tuvo José Ignacio Gorriti en el 27 de abril es impresionante. Y no valorizamos lo que es. No. Porque el combate... Todo el mundo piensa que él se va a enfrentar a los españoles. No, él no se va a enfrentar a los españoles. Él utiliza la poca tropa que quedaban acá, los gauchos que tiene, para atacar al grupo de avanzada donde estaba Marquiegui. Porque 20 o 30 kilómetros más allá, en Tumbaya, estaba el grueso del ejército, todo el grueso del ejército español. Entonces, él los toma prisioneros y los lleva a Salta. Y ahí los tiene. ¿Qué es lo que no valorizamos? Que gracias a tener esos prisioneros en los que se encontraba el hermano de la mujer de Goyeneche, que pedía que sí o sí que lo liberaran al hermano, él se retira de Salta, después de la muerte de Güemes, se retira de Salta para atraer a su cuñado, porque si no lo iban a matar. Es decir, que fue producto de ese combate de José Ignacio Gorriti en León, que se consigue tomar prisionero a esa gente que son la parte, diríamos, el tesoro para cambiar y provocar el retiro de los españoles nuevamente de nuestro territorio. Qué magnífica estrategia que se utiliza, ¿no? Que también es para el libro. ¿Gaucho o militar? Gaucho. ¿Te gustaría haber sido el mejor amigo de qué héroe? De la independencia, de nuestro territorio, de los conocidos. ¿Te hubiera gustado estar cerca de Belgrano? ¿Te hubiera gustado estar cerca del coronel Arias? ¿Te hubiera gustado ser el hombre de confianza de Güemes? Elegí uno. No, el coronel Arias. No, ¿El coronel Arias? Sí, creo que realmente es un personaje que defiende a ultranza Jujuy. Se enfrenta a los enfrentamientos que tienen a Güemes, son muy fuertes, pero más que nada por defender Jujuy. Y por defender, Güemes era muy autoritario. Mientras él... ¿Era tirano Güemes? Yo creo que sí. Sí, considero. No sé si uno puede decir que para la época... Los salteños van a apagar la tele, pero bueno, la historia no se puede discutir. No, creo que sí. Es decir, a ver, a nosotros nos saca 400 fusiles en un momento, pero ahí un enfrentamiento entre la Patria Vieja y la Patria Nueva. La Patria Vieja era más que nada este autoritarismo, tener un solo líder, mientras que la Patria Nueva, donde en ese momento se enfoca Arias, era más democrática, más amplia, con toda la comunidad, ¿no? Tratando de que sume para este país. Jorge, sacaste hace muy poquito tu libro, Güemes es jujeño. ¿Qué se viene después? ¿Se viene? ¿Tenés algo en proyecto? ¿Tenés algo en mente? Estoy trabajando mucho en el éxodo. El éxodo, porque el éxodo tiene como 5 testigos. Lo tiene el general Paz, lo tiene el general Madrid, tenemos a un español, el coronel Lugones, son todos ellos que han estado en sus memorias, hacen referencia
al éxodo. Y hay cosas que interesantes, porque, por ejemplo, nosotros siempre hemos hablado de los patriotas decididos, de los conceptos que tiene el General Paz, Sí. que está conformado por gente Por de jóvenes de buena familia que tenían como costearse los gastos para... Bueno, Belgrano dice que Sí. suma toda la gente de la Quebrada. Y después, el general Lamadrid, cuando lee las memorias del General Paz, dice que él se enoja, se siente un poco ofendido porque no valora lo que realmente han sido estos jóvenes patriotas decididos y lo que han dado por la patria. Mirá vos. Es decir, los vuelve a revalorizar a estos jóvenes jujeños que han estado ahí al frente de los combates. Bueno, estaremos pendientes de lo que pasa para el 23 de agosto. Gracias por haber venido. Dime una cosita, Sí. quiero solamente agradecer que me participó en esta impresión, la legislatura, que me aportó una parte, y después a Pablo Chavarría, que fue realmente el que me diagramó el libro, que me hizo un libro liviano, un libro fresco, para poder llegar a toda la comunidad. Qué bueno que cuentes con ese equipo. Gracias por venir y No, gracias por a vos. traer estos personajes de la historia aquí a la mesa. ¿Algún día vamos a charlar de Francisco de Paula Otero? Sería divino. Gracias, Jorge. Gracias también a todos ustedes por habernos acompañado. Nos encontramos mañana después de las noticias. Hasta ese momento.